Eh, Esto tiene varias ventajas. Primero, es mucho más barato. Piensen que comprar un libro por ahí era caro y en cambio comprarlo de pedacitos se me hace mucho más barato. Además, yo empiezo a leer, leo 3 capítulos, no me gustó, bueno, listo, no lo compro más. Si compro el libro entero y no me gustó, es como que, ay, me clavé con el libro entero. Entonces, esta es una buena manera de decir, bueno, si me gustó, lo sigo comprando. Muchas veces viene con el diario, entonces compro el diario y tengo todo. Entonces, muchas veces los diarios le pagaban a autores para que escribieran historias, para incluirlas en los diarios, así poder vender más. O sea, era un negocio bastante redondo. Algo que puse ahí, que acompaña la alfabetización masiva. Hasta el siglo XIX, pensemos que la mayoría de la gente no sabía leer. Hoy nos parece inconcebible. O sea, es como que casi todos saben leer. Es muy raro encontrar una persona que te diga, no, no sé leer. Es necesario leer para manejarse en la vida, ¿no? En ese momento, la gran mayoría, hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, la gran mayoría no sabía leer. Entonces, no había muchos libros, porque no había quien los comprara, no había quien los consumiera. Y además, hacer libros era muy caro. Había que hacerlos a mano. Un par de siglos antes ya se había inventado la imprenta. Entonces, ahí eso facilita muchísimo y abarata mucho los costos de los libros, ¿no? Pero todavía no había mercado. Entonces, producir libros era para un mercado más reducido. Cuando empieza la alfabetización masiva, ¿no? El sistema en donde todos van al colegio y todos tienen una educación básica y todos empiezan a, por lo menos, saber leer. Esto acompaña la revolución industrial, y un nuevo sistema educativo. De repente tenemos mucha gente que quiere leer, que sabe leer y que quiere leer y que necesita material de lectura. Entonces necesitamos gente que escriba. Y acá entonces va a surgir este género, que es la novela de folletín, que va a ser un boom, por decirlo así. Va a ser la manera en que la gente con pocos recursos, medianos o pocos recursos, consume novelas, consume entretenimiento. Porque me compro el pedacito de novela, lo leo yo, se lo paso a mi familia, lo volvemos a leer a la noche, se lo paso a una amiga. Entonces, es una forma de que circule lo que se lee de manera barata, de manera efectiva, y una manera de fidelizar a los lectores. ¿Qué pasa con la novela de folletín? Tiene todas esas ventajas, pero tiene, por decir así, la desventaja de que tengo que mantener a mi lector constantemente enganchado. Porque si yo lo voy a hacer esperar una semana, una semana o más, para un capítulo nuevo, más vale que el capítulo esté buenísimo. No puedo estar haciéndolo esperar una semana y que el capítulo desarrolle la descripción de todo un ambiente. Se aburrió el lector, no me compra más. Entonces necesito que haya un ritmo rápido, que estén pasando cosas todo el tiempo. Necesito dejar el capítulo en el momento más intrigante para que asegurarme que los lectores compren el próximo. Ahí dejar como abierto y después arrancar el otro y de vuelta generar un problema que me vaya a dejar de vuelta el capítulo abierto. Entonces es una novela en donde constantemente están pasando cosas. Otro tipo de novela de folletín que por ahí leyeron es Julio Verne. Julio Verne escribía para folletín también, entonces los capítulos de Julio Verne también son muchos capítulos en donde pasan muchas cosas. Por ahí Julio Verne describe más, como que Alejandro Dumas más, es menos descriptivo en ese sentido. Pero la idea es esa, que siempre esté pasando algo. Hay un ritmo muy rápido. A veces los personajes no están tan desarrollados porque no tengo tiempo de desarrollar personajes, lo que necesito es acción, mucha acción. Y casi siempre va a haber un héroe o dos, que son los protagonistas, que se van a enfrentar a peligro, aventuras, viajes, paisajes exóticos, ¿no? Siempre algo nuevo. Y algo que el lector, a lo que el lector le puede interesar, ¿no? Un viaje al lector le va a interesar, ¿no? Saber sobre lugares exóticos. Una pelea, un duelo, una historia de amor, son todas cosas que los lectores van a estar enganchados. Entonces, este es el género en el que escribe Dumas esta novela específica, ¿no? Después, con el gran éxito de la novela en general, se volvió a publicar como libro, que es como lo conocemos nosotros.
Pero primero tenemos que pensar que salió por entrega, salió como folletín. Sí, Sofi. Y si no tenían éxito, ¿no los publicaban como libro después? Si no tenían éxitos, los cortaban. 2, 3 capítulos, si la gente no está enganchada y no compra, a otra cosa. Y quería comentar que, de hecho, las aventuras de Tintín también se publicaron así, por ¿Cómo? periódico, y solo un pedacito, un pedacito y un pedacito. Entonces, el creador tenía que crear que en la última viñeta pasara algo intrigante o interesante para que quedaran esperando con ansia lo siguiente. Entonces, sí, también tenía que tener como un ritmo rápido. Claro, mira, no sabía. Soy muy fanática de Tintín, pero no sabía eso. Mira, que es bueno saberlo, porque uno lo lee de manera distinta. Uno empieza a ver como las costuras, a decir, mira, acá es donde cortaba. Acá tenía que dejar el abierto para enganchar con el próximo. Entonces uno empieza a ver esas cosas. Sí, y también se publicaban al final en un libro entero. Claro. Una vez que te aseguras el éxito, ya podés volverlo a publicar entero. Los Tres Mosqueteros debe ser una de las novelas más. Tiene muchísimas publicaciones, reimpresiones. Así que tuvo muchísimo éxito en el momento. Ahora vamos a ver también por qué, cuáles son los ingredientes de ese éxito. Hola, Abril, ¿cómo estás? Hola, perdón que recién llego, es que no, yo en mi mente pensaba, van a ser a las 7, como siempre, y después dije, para, no, cuando vi la notificación WhatsApp, lo abrí y dije, no, así que recién ahora llego. No, no hay problema. Estuvimos hablando un poco del autor y ahora de la novela de Folletín. Todavía no entramos en la historia propiamente. Bueno, algunas preguntas que quiero que nos hagamos. Primero, si es una novela histórica, por eso lo puse así entre paréntesis, porque no, no necesariamente es una novela histórica. Sabemos que las novelas históricas toman hechos reales, hechos históricos, valga la redundancia, y sobre esos hechos históricos trabajan generando situaciones de ficción, personajes de ficción que se combinan con los reales. Dumas hace eso en Los Tres Mosqueteros, toma una situación real, un momento real, con personajes históricos. De hecho, él dice que se basa en un libro que es Las Memorias de D'Artagnan, el primer capitán del el regimiento de mosqueteros. O sea, hay un libro sobre el que él se basa para crear al personaje de D'Artagnan. Lo gracioso es que se dice que pidió prestado el libro en la biblioteca y nunca lo devolvió, se lo robó directamente. Pero sí tenemos que tener claro que no es un libro que respete la historia. Toma la historia, sí, la usa como quiere. No respeta los archivos, podríamos decir. Porque, vamos a ponernos un poquito en contexto. Siglo XIX, en Francia. Ya habíamos pasado la Revolución Francesa, el fin de la nobleza. Había habido una vuelta a la nobleza, ¿no? Con un nuevo rey, que es un rey que se elige. Hay como un ida y vuelta, ¿no? En la historia. Pero ya para el momento, sí, existió un personaje llamado D'Artagnan, no el D'Artagnan de Dumas. O sea, el D'Artagnan de Dumas está basado sobre ese D'Artagnan histórico, comillas, comillas, y tomó por decir el nombre y ciertas circunstancias y después hizo lo que quiso. Les decía entonces, en Francia, la idea de la nobleza, la idea de la realeza sobre todo, ya había pasado un tiempo de la revolución, entonces se vuelve a mirar a la realeza, a los reyes, al pasado, con cierta nostalgia, con cierto romanticismo. Por eso digo que usa una idea romantizada del pasado. Lo que él piensa que podría haber sido el reinado de Luis XIII, toda la dinámica de corte con el cardenal Richelieu, con los distintos personajes que hay, pero es en buena medida todo un invento del autor. Entonces no tenemos que tomar a la letra todo lo que nos dice, ¿no? De hecho está lleno de incoherencias históricas.
les puedo mencionar algunas, que las tengo acá abiertas como para no perderme. Los Mosqueteros del Rey, que es la compañía en donde están todos los 3 mosqueteros, no existían en el momento en que él sitúa la historia. ¿Sí? El Cardenal Richelieu tampoco tenía si bien fue ministro de Luis XIII, en el momento que él sitúa la historia, todavía no era consejero del rey. O sea, que él adelanta algunos hechos. Después también aparece el duque de Buckingham, y él lo pone como alguien que mantiene una relación con la reina. Eso es totalmente inventado, nada que ver. O sea, él inventa muchísimas cosas. Toma los personajes y a partir de esos hace lo que quiere. Entonces, me parece que es una advertencia no menor. No nos creamos todo lo que nos dice porque es un gran invento. Sí, Sofi. ¿Y la gente de ese tiempo no se lo creyó? ¿O lo pensó al menos? Yo creo que no se lo creyó tanto, o si se lo tomó como ficcional. El tema es que cuanto más pasa la historia, más queda en el imaginario popular eso. Uno dice Luis XIII y uno dice, Luis XIII, ¿cuál era? Y te dicen, el rey de los 3 mosqueteros. Ah, el de los 3 mosqueteros. Como que ahí vos lo relacionás. La novela tuvo tanto peso que uno empieza a relacionar el rey con la novela. Cuando en realidad, en un principio era al revés. La novela tomaba un personaje que era muy conocido, ¿no? Que el personaje de Luis XIII. Entonces, tener en cuenta eso me parece que nos va a ayudar a separar un poco lo que es ficción de lo que es historia. Pero me parece un buen ejemplo de cómo usar los hechos históricos también a favor. O sea, cómo construir a partir de los que nos resulta interesante. Uno dice, bueno, pero no está mintiendo porque si está tomando hechos y los está como deformando. Sí y no. O sea, los está deformando, es cierto, pero también él lo presenta como una ficción. Él lo presenta como algo que podría ser. No es que dice, bueno, esto es historia. Él lo presenta como una novela de aventuras. Entonces, si uno es un lector inteligente, sabe que esto no es un manual de historia. Esto es una novela. Entonces, uno va a tomar con pinzas todo lo que se refiere a realidad histórica. Para también salvar un poco la figura de la reina, que en la novela la dejan bastante pobre. Y me parece que no sé, de mis clases de historia del secundario y de lo que pude estudiar después, entiendo que la reina fue una gran reina y que se ocupó de su país y que se ocupó sobre todo de su hijo cuando quedó viuda. Y bueno, acá queda como un poco una señora un poco histérica, que no sabe bien ubicarse. Pero bueno, también hay un poco de historias, de mitos, de posturas políticas ahí. Bien, entonces la pregunta quedaría como respondía un poco negativamente. No es una novela histórica. ¿Toma hechos históricos? Sí. No es una novela histórica. Acá les presento otra pregunta. Novela de formación. La novela de formación, y esta sería como una pregunta que yo respondería positivamente. Es una novela, yo creo que es una novela de formación. ¿Qué es una novela de formación? Se la conoce con varios nombres, ¿no? Bildungsroman es como el nombre original. Ese nombre que suena espantoso es porque está en alemán. Las grandes novelas de formación surgen de autores alemanes, entonces se lo conoce por el nombre alemán. Novela de formación, novela de educación, novela de aprendizaje. ¿Cuál es como la estructura de este tipo de novelas? La idea de un personaje joven, niño muchas veces o muy jovencito, que va a crecer a lo largo de la novela, va a enfrentarse a distintos hechos, a distintos obstáculos, a distintas experiencias, y esas experiencias lo van a ir formando, lo van a transformar en una persona madura, en un hombre, en una mujer, en un adulto. Podemos considerar novelas de formación, algunas de Charles Dickens, ¿sí? No les diría Oliver Twist porque termina cuando él todavía es jovencito, pero sí, David Copperfield. Podemos pensar en la literatura española, podemos pensar en Lazarillo de Tormes. Hay muchas novelas de formación que empiezan con un personaje joven o nos cuentan la historia de un personaje joven hasta que se hace adulto.
y todo lo que pasa en medio hasta transformarse en adulto. En este caso, tenemos a la figura de D'Artagnan, que es el protagonista indiscutido, que llega a la ciudad muy jovencito, muy inexperto, muy maduro, y va a tener que crecer. A lo largo de la historia va a aprender a no solo cómo ser un buen mosquetero, sino también cómo ser un buen subordinado, cómo ser un buen jefe, qué significa la lealtad, qué significa la amistad, qué significa el amor. Va a ir aprendiendo distintas cosas. Y cuando dejemos a D'Artagnan al final de la novela, vamos a ver que él fue creciendo, que ya no es el mismo chico, el mismo adolescente que encontramos al principio. Eso entonces para mí es definitivo para poder decir sí, es una novela de formación. Todos los errores que va a ir cometiendo. D'Artagnan no es un personaje, por decir así, ideal. Es un personaje que se equivoca muchas veces. Es muy imprudente, es impulsivo, es orgulloso, habla de más, siempre se está metiendo en problemas. Pero vamos a ir viendo que con la ayuda de los tres amigos va a ir aprendiendo de sus errores y va a ir madurando. Sí, Sofi. Mujercitas sería una novela de formación. ¿Cómo? Mujercitas sería una novela de formación. Sí, es cierto, no lo había pensado nunca de esa manera, pero podríamos decir que sí, porque seguimos a las mujercitas a lo largo de sus problemas hasta convertirse en mujeres, ¿no? Sí, es una novela de formación. Como ven, es un género bastante amplio, o sea, no nos quedamos solamente con poquitas, sino que podemos abrirlo bastante. Vamos a ver que D'Artagnan también tiene influencias negativas, ¿no? Hablábamos del personaje de Milady, cómo el personaje de Milady va a ser una influencia muy negativa sobre D'Artagnan y que por momentos lo va a llevar a cometer errores importantes, ¿no? Bien. Y última pregunta que planteo con respecto al género es si es o no una novela de aventuras. Yo creo que también podríamos decir que es una novela de aventuras, en el sentido de que hay muchas peripecias. ¿A qué llamamos peripecias? A estos cambios en la suerte del protagonista. El típico que decimos está a punto de morir y justo se salva, o parece que todo está bien y justo cae una carta en donde anuncia que ocurrió una desgracia. Constantemente está cambiando la suerte del protagonista. Y eso es un poco también a lo que lleva la estructura de la novela de folletín, ¿no? A que todo el tiempo estén pasando cosas. Entonces, es necesario que siempre haya una peripecia, ¿sí? Algo que cambia. Vamos a tener también en la novela muchos traslados, si bien la gran mayoría ocurre en la ciudad de París, también vamos a ver que se trasladan a otras ciudades, en un momento viajan a Inglaterra, o sea, están todo el tiempo moviéndose. Los personajes se juntan, se separan, se vuelven a juntar. Vamos a tener como distintas líneas que siguen a uno u a otro, ¿sí? Entonces, eso va a llevarnos también a que esta aventura nos proponga protagonistas que nos caen bien, que nos generan empatía, con los que nos podemos identificar. Van a apuntar entonces a lectores jóvenes, que se van a identificar con los personajes más jóvenes, pero también tenemos un rango de personajes más adultos, para los lectores más adultos. Entonces, en ese sentido está muy cubierto el tema de quiénes van a ser los lectores de este tipo de aventuras. Quiénes se van a divertir con este tipo de aventuras. No solamente los jóvenes, los ansiosos que quieren ser como D'Artagnan, sino también todos los demás. ¿Sí? Las mujeres, los más grandes, todos pueden leer y pueden leerlos juntos. Es un momento también en donde se leía mucho en voz alta. Entonces, esta idea de que sea una lectura que agrade a todos, no solamente a un público específico. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Preguntas, comentarios? Bueno. Bueno, entonces vamos a decir esto y hasta acá vamos a llegar hoy, así
la próxima como que nos metemos más en la historia. Una de las mayores, les diría para mí lo mejor que tiene la novela, es la construcción de personajes. ¿Sí? Es una novela, sobre todo una novela de personajes. ¿Qué significa esto? La diferencia básica entre un cuento y una novela es que el cuento tiene pocos personajes y la novela nos da, con su extensión, la posibilidad de incluir más problemas, más tramas y por lo tanto más personajes. Y como además tiene una extensión mucho más larga que la del cuento, podemos desarrollar esos personajes. Podemos encontrarles, podemos seguirlos a lo largo de la historia. Y eso es algo que Alejandro Dumas sabe aprovechar muy bien. Y construye 4 personajes excelentemente cimentados, con descripciones relativamente breves, porque no está capítulos y capítulos describiendo. Se dedica solamente al principio, dedica un ratito a describir a D'Artagnan y después dedica, les diría, 3 páginas a describir a los 3 mosqueteros. Cada uno con sus particularidades, ¿no? Athos, que es el mayor, es callado, no habla mucho. Se sabe que tiene secretos de los que no habla, que tiene un pasado. Se sabe que Athos no es un hombre verdadero, que él adopta un nombre porque hay algo que quiere ocultar, pero a la vez es el más noble y el más respetable de los 3. Todos lo respetan sin saber muy bien por qué. Se sabe que es valiente, se sabe que es bueno, que es como inteligente, pero hay algo que guarda. Después está Porthos, que es el fanfarrón. Si tuviéramos que darle un temperamento, diríamos que es el sanguíneo, es el que siempre está hablando, el que le gusta vestirse bien, destacar, ser amigo de todo el mundo. Que siempre está como mirando a Athos y al mismo tiempo, o sea, queriéndolo un poco eclipsar con sus trajes, con su forma de ser, pero al mismo tiempo le tiene un enorme respeto. Y por último tenemos al personaje de Aramis, que es el más sensible, el más reflexivo, que está considerando todo el tiempo dejar las armas y unirse a la vida religiosa. Y que va a ser un personaje muy... que no habla mucho, pero cuando habla contribuye con lo justo. Un personaje también de muchísima sabiduría. Y tan bien pintados están, y tan bien se complementan, que no necesita mucho más el autor. Con esa poca descripción, nos va llevando a lo largo de la historia, a través un poco de los ojos de D'Artagnan, y vamos a ir conociéndolos más en la acción. Vamos a ir conociendo un poco más sus secretos, su forma de ser, su forma de moverse, sus contactos. Bien, hasta acá vamos a llegar hoy con respecto al contenido. Nos queda un poquito más que vamos a ver la próxima. Con respecto a la trama en sí y a la estructura. Pero bueno, me interesa saber sus ideas, sus comentarios. Sí, Abril. ¿Estos tipos de personajes serían buenos en el sentido más como, pregunto, en el sentido de que serían buenos para estándares de su época o más como, digo, considerando los estilos de ahora? Porque, por ejemplo, podemos decir que, a ver, ¿qué personaje antiguo es muy bueno? Algún personaje como, supongamos que hay un libro del Rey Arturo, que seguramente hay varios libros. Hay uno en el que está muy bien desarrollado, es como con mucha personalidad, es así. Pero en la actualidad capaz que sea un personaje muy como de un libro, tal vez, muy exagerado, que no lo haría un mal personaje, sino que sería como de otra época. Y en la actualidad son como mucho más sutiles, más natural, no sé. ¿Cómo pensarías el estilo? ¿En qué sentido son buenos? Bien, es una buena pregunta. Si vos lo pensás en el sentido actual, en cuanto a desarrollo psicológico, si querés, desarrollo interno del personaje, no son personajes tan desarrollados.
sino que son más bien personajes que se los muestra, se los retrata desde un principio, y no los vamos a ver progresar tanto. Sí el personaje de D'Artagnan, pero por ahí no al de los mosqueteros. Nos vamos a ir enterando cosas, pero ellos no van a cambiar tanto. De hecho, está como bastante anunciado, como, digamos, cuál va a ser el final de cada uno. No así el de D'Artagnan, que sí lo vamos a ver crecer. En ese sentido te diría que no son personajes tan desarrollados, pero sí son personajes que son perfectos para el género de novela que eligió Dumas, ¿no? La novela de Folletín, porque son personajes que están muy vivos. O sea, creo que esa es la mayor virtud. Son personajes que uno se puede imaginar. Sus modismos, su tono de voz, su personalidad. No necesita decirnos mucho y ya están vivos, ya los vemos. De hecho, han quedado en el imaginario popular los tres mosqueteros. Aunque nadie los haya leído, todo el mundo tiene una idea de más o menos cómo son los tres mosqueteros, porque además, no sé, Disney le hizo una versión, tenemos como, no sé, musicales, tenemos de todo los tres mosqueteros. Justamente porque son tres personajes que van un poco en combo, que se complementan, pero que funcionan muy bien. Porque hay uno que es más gracioso, más irónico, otro que es más fanfarrón. Entonces son un grupo que funciona muy bien, en grupo y por separado. Cada cual tiene su preferido. Yo siempre tuve como mi preferido de Satos y siempre lo amé y me encantó. Otros tendrán como otro que les cae mejor. También dependiendo mucho de la preferencia del lector ahí. Sí, puede ser que hayan quedado tan marcados o algo, o en general pase que las historias que tienen más fans o se suelen hacer más como retellings o se pueden hacer muchas adaptaciones, todo, son las que tienen personajes más así con personalidades más diferentes o claras o muy... Los que tienen como el centro de la historia lo que sea sus personajes y no tanto como tal vez el Señor de los Anillos que se enfoca mucho, diría que se enfoca mucho más en lo que sería la historia de viajar y todo, más que en los personajes, ¿no? No sé, es una pregunta. Sí, es como que las historias centradas en personajes suelen tener más, no sé si decir fandom, o Sí, que se le haga más retelling sí, y eso. te entiendo. Mencionaron hace un ratito el ejemplo de Mujercitas, me parece un muy buen ejemplo. Quizás porque al no ser un solo personaje, sino ser varios, hay más posibilidades de que los lectores, o sea, sea un público más amplio, de sentido que yo me puedo identificar con cualquiera de ellos. Y hasta incluso con varios. En algún momento de mi vida me identifico más con Joe March, porque estoy en un momento más rebelde, y en otro momento me identifico más con Meg, y decido que no, que quizás quiero una vida tranquila, y casarme y tener hijos. Entonces, el mostrarme todas las posibilidades me da un poco también me abre la puerta a distintas relecturas, a distintos momentos. En cambio, si yo tengo un solo personaje central, estoy reduciendo más. O sea, hay más posibilidades de que yo lo ame o lo odie. Entonces, si no me cae bien el personaje principal o me caía bien y lo vuelvo a leer y ya no me cae tan bien, como que cierra un poco la puerta. Cuando tengo más variedad, también hay más riqueza, ¿no? Entre la interacción de personajes, la variedad de temperamentos, de caracteres. Si hiciéramos un estudio de temperamentos de los tres mosqueteros, sería súper interesante ver cómo, no sé, yo les decía que Porthos para mí es claramente sanguíneo, pero bueno, ¿cuál es el colérico? ¿Cuál podría ser melancólico? Me parece que por ese lado también podría ser divertido, cómo se combinan los temperamentos, cómo se muestran. Entonces, yo creo que es eso también lo que lo hace tan atractivo a muchos lectores. Que no es un personaje, sino que son muchos. Incluso las sagas como Harry Potter no tienen, si bien la saga se llama Harry Potter, hay muchos personajes. Y cada cual puede encariñarse con uno de ese universo. Y volvemos a lo que charlamos varias veces en clases de escritura. Crear un universo, crear un escenario, crear ese mundo de ficción es lo más difícil, pero también lo que más vale la pena, lo que realmente hace que perdure la obra. No, la historia puede ser muy buena, pero si yo no logro generar como esa idea de mundo, de universo, de realidad, si leo Mujercitas me puedo imaginar esa casa, me puedo imaginar cómo era su pueblo, cómo era el momento de la
de la guerra civil. Si leo Los Tres Mosqueteros me lleva a ese lugar, aunque yo sepa que históricamente no es del todo correcto, me lleva a ese lugar. Crear no es solamente un escenario, no es solamente una descripción, es un momento, es un lugar, es un mundo. Eso es lo más difícil, les diría, y lo más divertido, como decían por ahí. Bien, tenemos más ideas, preguntas. Bueno, entonces la próxima, más o menos dentro de, calculo que 15 días, tendré que mirar el calendario y hablarlo bien, pero suele ser cada 15 días, vamos a entrar un poquito más en la historia. Hoy hicimos como la intro, vamos a entrar un poquito más en la historia, en cómo es esa estructura. Si tienen ganas y tienen tiempo de arrancar a leer, mejor. Si no, guárdense la lectura como una lectura de verano. A mí me divertiría mucho volverlo a leer, así que nada, altamente recomendado. Así que la próxima, bueno, charlamos de eso, charlamos un poco de, bueno, qué es lo que lo hace un clásico, aunque hoy adelantamos bastante, y presentamos algunos temas más que quedaron en el tintero. Así que bueno, muchas gracias por venir hoy y nos vemos la próxima con nueva info. Que tengan todos un buen fin de semana ya. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao.